Análisis del día y lo hacemos a esta hora con Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del fondo Alaja Inversiones. Araceli, muy buenos días y bienvenida de nuevo a los madrugones de este 2022. Muchísimas gracias, Eva. Sí, ya estamos aquí a tope con el antiguo horario, ¿no? No, 2022 madrugones. Para tomar con tiempo lo que va a dar de sí la larga jornada, estábamos diciéndolo desde primera hora, el mercado esperaba escuchar a Jerome Powell en la jornada de ayer ante el Comité Bancario del Senado después de la publicación de esas actas de la FED la semana pasada que introducían cierto nerviosismo y parecían bloquear en cierta manera a los mercados pendientes del balance, de cuál va a ser su movimiento en torno al balance, a los tipos de interés, y ayer Powell pues situaba, ¿no?, lo que es la inflación como su tema primordial para lo que va a ser su segundo mandato al frente de la FED, enviando un mensaje claro a los mercados y asegurando que si se convierte en algo persistente en esa alta inflación, la FED actuaría y habría más subidas de tipos de interés. ¿Cómo se recibe este mensaje y cuál va a ser, por tanto, la respuesta de los mercados? Bueno, pues ya se vio ayer que los mercados lo recibieron con cierta tranquilidad, ¿no? Después de unas jornadas cayendo los valores, sobre todo el Nasdaq, los valores tecnológicos, desde que se conocieron las actas de la última reunión de la Reserva Federal el 5 de enero, en la que mostraba un poco lo que comentó ayer, ¿no? Finalización de las compras extraordinarias en marzo del 2022. A partir de ahí, subidas de tipos que ya comentó ayer o dejó entrever ayer que iban a ser 3 subidas de tipos en el año de momento, y a partir de junio la posibilidad de reducir el balance de la Reserva Federal. Creo que esas confirmaciones, ¿no?, de lo que decían las actas la semana pasada, y diciendo que todo depende de la evolución de esa inflación y la resolución de los cuellos de botella que aún existen en la economía, pues dio cierta tranquilidad a los inversores que volvieron a apostar por las tecnológicas y llevando a subidas del Nasdaq en torno a un 1,5%. Entonces yo creo que el mensaje se ha cogido con tranquilidad. No obstante, reiteramos, y creo que es un consenso en este 2022 de analistas, que va a ser un año bastante volátil. Y que hay que estar bastante pendiente, no solamente de sectores, sino más bien de valores, y ser muy selectivo en ellos. Pero el mercado, en lo que la reacción del discurso de Powell se refiere, lo tomó como un tranquilizador, y que sobre todo dejó entrever que cuidará, entre comillas, al mercado, y que cuidará de la economía de Estados Unidos, y estamos todos pendientes de la inflación, quedando, por así decirlo, en el tejado de los bancos centrales ese devenir de la economía, que no se pasen de esa subida de tipos y de esas subidas en la economía, que depega el crecimiento económico, ¿no? Araceli, esa cita con Powell traducía cierta tranquilidad a los mercados. Advertías como para este año tenemos que esperar más volatilidad, y evidentemente la inflación va a ser esa palabra clave que va a mantenerse este ejercicio. Hoy tenemos esa publicación del dato de IPC en Estados Unidos. Se esperan esas cifras también disparadas del 7%. Es verdad que se espera, pero no sé hasta qué punto lo va a recibir bien el mercado, mientras también aquí en Europa comienzan a removerse, sobre todo por parte de los 5 sabios, por parte de las voces alemanas, la necesidad de estar más vigilante y de actuar también el Banco Central Europeo, algo que no está previsto. Consideran, por parte, estamos escuchando ayer a su economista jefe, Alain, también Christine Lagarde, diciendo que es prematuro. Pero no sé el escenario de inflación, qué situación nos deja y hasta qué punto puede seguir divergiendo el camino de ambos bancos centrales.
Pues, esperemos que se haga un 7% en el dato de IPC de hoy de Estados Unidos y no se acelere, y eso sería pues tomado negativamente, yo creo que por el mercado. Hay que tener en cuenta que la otra, por así decirlo, pata de la inflación, ¿no? que estaba aún, por así decirlo, dormida, era el crecimiento de los salarios. En el informe de empleo del viernes pasado se vio también que el crecimiento de los salarios se estaba acelerando, con lo cual, bueno, veremos a ver cómo resulta este dato de IPC hoy, que es bastante importante y que no supere esa cifra del 7%. En cuanto a Europa, pues el escenario para este Banco Central es más, por así decirlo, complicado, ¿no? Porque no es solamente una economía, sino que son varias economías, y es cierto que el Bundesbank, y ayer en su discurso, pues el nuevo economista del Bundesbank sí que alertó de esos peligros inflacionistas en la economía europea, pero solamente es en Alemania, ¿no? Entonces sí que habría presiones, pero yo creo que en Europa realmente va a alejarse de esos momentos de subida de tipos de los estadounidenses, y para nuestra área no creo que se esperen subidas de tipos más allá del 2023. Entonces, bueno, en ese impasse de tiempo, bueno, pues estaríamos alejados de las dos políticas monetarias de los dos bancos por referencia que tenemos en los mercados, ¿no? En estos últimos tiempos. Continuar hablando, quería preguntarte por algún título protagonista de las últimas horas, y quería preguntarte, Araceli, sobre lo que es la próxima cita con las grandes referencias del mercado, que es esa presentación de resultados. No sé cuál es el escenario que se baraja. Parece que va a ser también una fuerte temporada de beneficios a pesar de las crecientes amenazas. ¿Cuál es el escenario que se espera? Pues comenzará la presentación de resultados, pero del cuarto trimestre del 2021, que se espera que se cierre el año con buenos resultados empresariales, y ya somos optimistas de cara al 2021, y de cara al 2022 también hay pues algunas divergencias, ¿no? Porque sí que es verdad que el consenso espera en torno a un 7% de crecimiento de beneficios empresariales para el 2022, pero hay determinadas casas que esa cifra hasta la duplican, ¿no? Hay casas como puede ser JP Morgan, que estima que los beneficios crecerían en torno a un 20% para el 2022, o otras casas como Exane BNP, que estima en torno a un 14% de crecimiento de beneficios para el año que viene, bueno, para este 2022 ya. Con lo cual, bueno, se es optimista de cara a la revisión de beneficios empresariales, y todo pues va a depender mucho de la resolución, ¿no? de los cuellos de botella que hay en la economía, y de esa estimulación que haya en la economía, y que los costes tanto financieros como los costes reales no afecten a los márgenes de las economías, pero se es optimista de cara a este 2022 también. El comportamiento del mercado, querría preguntarte sobre cuál es tu expectativa, valoración sobre lo que es el sector tecnológico. Es verdad que en medio de esas tensiones sobre los bonos, sobre esas rentabilidades, ha sufrido este comienzo de año. Ahora parece que coge vigor, se revaloriza, y ha sufrido ese giro ayer con esas subidas del 1,5% en el Nasdaq. ¿Cuál es el escenario, por tanto, que tenemos que esperar dentro de este sector? Yo creo que en el entorno en el que hemos dicho que nos vamos a mover de volatilidad, pues creo que va a ser un sector también dañado, entre comillas, o muy volátil, ¿no? No obstante, yo bueno, pues sigo apostando por este sector. Creo que el sector tecnológico sí que se debe tener en cartera, pero apostando por tecnológicas grandes, ¿no? Creo que ante esta amenaza de inflación y amenaza de subida de tipos, las grandes sí que van a ser las que dominen el mercado del sector tecnológico, ¿no? Y aquellas, bueno, pues que ofrezcan servicios a empresas, aquellas bueno, pues que tengan poder de fijación de precios, ¿no? Al final, pues
si un Adobe o un Microsoft te sube la tarifa, ¿no? Vas a seguir utilizándolo, con lo cual esas empresas yo creo que es donde hay que estar focalizadas, más que en aquellas empresas tecnológicas que a lo mejor estén surgiendo, que aún no tengan beneficios, no estén consolidadas o estén demasiado endeudadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que aunque veamos sustos, hay que estar en este sector y en las tecnológicas grandes. Querría pasar, a eso sí, por uno de los sectores protagonistas en las últimas horas, sobre todo en el mercado español, con ese título de Farmamar disparada en la jornada de ayer en el mercado español por esos buenos resultados que se publicaban en la prensa científica en torno a esos resultados para tratamiento del Omicron, con su Aplidin, con su tratamiento, y veíamos como el conjunto de las farmacéuticas vivía una fuerte jornada. No sé cuál es tu valoración para el conjunto del sector, aunque es verdad que luego si se retrasan la presentación, los resultados de los medicamentos, sufren el varapalo, ¿no? de haber sufrido un buen comportamiento en bolsa. Pero ¿cuál es el escenario que ves para ellos? Sí, pues exactamente es como tú dices, o sea, cuando hay buenas aprobaciones de medicamentos o buenos resultados, la verdad es que son muy agradecidas, pero cuando no, pues también te castigan, ¿no? Realmente, pues para este año yo creo que es uno de los sectores también a tener en cuenta, ¿no? El sector salud, el sector farma, por un lado también por el dividendo que te ofrece, ¿no? en un entorno de aún tipos bajos, y aún que también la renta fija está sufriendo, y por otro lado que yo creo que es un sector que se va a incentivar con el gasto, ¿no? Público y privado, la inversión que se ha visto que es bastante necesaria con todo lo que nos ha pasado con la pandemia, con lo cual en investigación yo creo que se fomentará este sector y se potenciará, y el atractivo del dividendo pues en estas épocas de inflación también nos viene bien, ¿no? Ya para terminar, Araceli, voy a pedirte mirar, de una forma más global o una forma más particular, porque estábamos leyendo esta mañana en prensa el efecto que están teniendo algunas de las medidas restrictivas del coronavirus, una vez más en China, que al final es la fábrica del mundo aún, y señalaban cómo esos bloqueos están afectando a grandes fábricas de producción, a los puertos, lo que hace volver a avivar el temor en las cadenas de suministro, algo que suavizaba, por cierto, Jerome Powell ayer en su comparecencia, y señala como algunas de las empresas que se están viendo afectadas en la producción, pues gigantes como Toyota, Samsung y Volkswagen. En este escenario, pues querría preguntarte de alguna manera cuáles pueden ser los valores o, digamos, los más perjudicados si vuelve a tensionarse lo que es la cadena de suministro. Un poco los que un poco has pues mencionado, ¿no? El sector de autos, con esta escasez a lo mejor de suministros que pueda haber en cuanto a semiconductores, todo el tema de la cadena de producción, pues es a lo mejor los que se pueden haber afectados, ¿no? Que ocurre es que ellos, realmente todos los datos que vienen de China, como digo yo, es un acto de fe, porque no sabes si pues realmente pues están incentivando la economía o están haciendo lo posible, ¿no? También ellos por cumplir esas expectativas que se han puesto y cumplir esos objetivos de crecimiento y de inflación. El mismo también creo que hace unos pocos momentos ha salido el dato de IPC de China, que ha salido por debajo de lo esperado, y pues creo que los mercados asiáticos están también animados un poco en la estela del mercado americano. Y valores como Toyota y están subiendo, ¿no? Entonces, yo creo que pues todos estamos enfocados o focalizados en la resolución de esos cuellos de botella, en esa inflación que se suavice, y si vemos que eso va a ir en distintas áreas y sobre todo en las principales economías del mundo, como es China y Estados Unidos, pues al final pues todo se tranquilizará y tendremos un buen año, esperemos.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Araceli de Frutos, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del Fondo Alaja Inversiones. Feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias, Eva. Feliz año a todos y feliz negocio. Y nosotros continuamos efectivamente dando esos